Bienvenidos a una nueva entrevista de France 24. Soy Lluís Muñoz y me acompaña el señor Eamon Gilmore, enviado especial para la paz de la Unión Europea a Colombia y también representante especial de derechos humanos de la Unión Europea. El señor Gilmore está en una gira en Colombia para comprobar si se están implementando los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC y además para comprobar la situación de derechos humanos que vive Colombia desde el inicio de las protestas el pasado 28 de abril. Muchas gracias, señor Gilmore, por estar con France 24. Es un placer estar con ustedes. La primera pregunta que le quería hacer, usted llegó al cargo en 2015 de enviado especial para la paz a Colombia. ¿Cómo es la situación 6 años después? ¿Qué se ha encontrado aquí en Colombia? Bueno, primero que todo, creo que la negociación del acuerdo de paz en 2016, y me siento muy honrado de haber podido participar en alguna de las discusiones que se llevaron a cabo para llegar a las fases posteriores de la negociación que se hicieron en La Habana, ese acuerdo de paz le puso fin a un conflicto de 53 años en Colombia, el conflicto entre el gobierno de Colombia y las FARC. Ha salvado miles de vidas y no hay duda de que el país es un lugar mucho más pacífico a causa de eso. Acojo con satisfacción el grado de implementación del acuerdo de paz. Por supuesto, no ha sido implementado en su totalidad y como con todos los acuerdos de paz, no ha sido implementado de manera perfecta. Pero eso es algo que se puede mejorar. El quinto aniversario de la firma del acuerdo ocurrirá más adelante este año y creo que esa es una oportunidad para que todos los involucrados dupliquen los esfuerzos para implementar el acuerdo en su totalidad. Durante el paro nacional, France 24 hemos estado cubriendo en distintas partes de Colombia, hemos estado en el suroccidente del país. ¿Cree usted que hay puntos olvidados de ese acuerdo de paz, como pueden ser la reforma rural integral o la lucha contra las drogas? What the peace agreement did provide for was a formula to move away from coca plantations. Lo que el acuerdo de paz estableció fue una fórmula para dejar atrás las plantaciones de coca para tener un proceso de sustitución de cultivo. Estableció un sistema de compensación para agricultores y apoyó para que cambiara a otros cultivos legales. ¿Se ha hecho algo de eso? No se ha hecho lo suficiente. Not enough of it has been done. There is a continuing problem in the country with the illegal drugs trade. And the biggest problem. Sigue habiendo un problema persistente en el país con el tráfico ilegal de drogas. Y el mayor problema con este tráfico es la violencia que viene asociada con él. En muchos lugares en particular, lugares remotos del país donde la producción de coca es muy alta, hemos visto el asesinato de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, en algunos casos de excombatientes de las FARC. Estos son asuntos que nos preocupan mucho. Y estos asesinatos, la intimidación que viene con ellos, es algo que señalamos al gobierno colombiano de manera regular y hablamos con las autoridades para que haya más seguridad en las áreas locales y para hacer rendir cuentas a las personas responsables. ¿Y cree usted que el gobierno de Iván Duque ha hecho todo posible para implementar los acuerdos de paz o cree que hay áreas vacías en esos acuerdos, en esos puntos, en esa implementación? Well, the president has always made clear in any discussions he's had with me and with the European Union. Bueno, el presidente siempre ha dejado claro en las conversaciones que ha tenido conmigo y con la Unión Europea su compromiso con la implementación del acuerdo. Hemos visto implementarse mucho del acuerdo, el desarme de las FARC, el proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC, los proyectos económicos que se han establecido y algunos de los cuales han sido respaldados por la Unión Europea y en particular, creo, el funcionamiento del sistema de justicia transicional. El sistema de justicia transicional, que es parte del acuerdo de paz en Colombia, es único en el mundo y hemos visto algunas decisiones muy únicas recientemente, como por ejemplo la decisión de responsabilizar de manera colectiva a los líderes de las FARC por los secuestros que ocurrieron durante el conflicto. Y creo que es algo que no ha pasado en ningún otro país, o al menos que yo sepa. Es el reconocimiento por parte de líderes de las FARC de esas responsabilidades y su voluntad de aceptar el juicio de la JEP. Entonces, estamos viendo implementar gran parte del acuerdo. Hay muchas partes del acuerdo, en particular las que se relacionan con las fuentes originales del conflicto, asuntos que tienen que ver con la reforma agraria, problemas sociales, participación política, que todavía deben ser implementados. Y es por eso que cuando hablamos sobre la implementación del acuerdo, hablamos de la importancia de implementar de manera completa el acuerdo.
porque el acuerdo era integral, 6 capítulos, todos interconectados entre ellos, y eso es lo que quisiéramos ver que ocurra, y seguiremos incentivando al gobierno y a otros para que implementen enteramente el acuerdo. Profundizando en esa violencia que comentabas, hemos podido hablar bastante con colectivos indígenas del Cauca, en el suroccidente. Ellos nos comentan que incluso la situación ahora es de más riesgo que nunca para ellos, porque donde antes estaban las FARC, ahora puede haber hasta 8 grupos diferentes. ¿Esta atomización qué consecuencias puede tener en esta implementación? Y si realmente hay, como comentan algunos analistas, una mexicanización del conflicto. Well, I think that one of the consequences of the end of the FARC conflict was that there were parts of the country which were effectively controlled by FARC. And when the agreement was implemented, and FARC moved... Bueno, creo que una de las consecuencias del acuerdo final del conflicto con las FARC es que hubo partes del país que estaban efectivamente controladas por las FARC, y cuando el acuerdo se implementó y las FARC salieron de esas áreas, se reincorporaron a la sociedad colombiana más amplia. El vacío, por decirlo así, se llenó con actores ilegales, muchos de ellos asociados al tráfico de drogas. We saw the killings of social leaders, killings of human rights defenders, and in some cases... Y a raíz de eso, vimos los asesinatos de líderes sociales, asesinatos de defensores de derechos humanos y en algunos casos los asesinatos de excombatientes de las FARC. Desde nuestra perspectiva, eso ha sido lo más preocupante en cuanto a la implementación y el desarrollo más preocupante desde el comienzo de la implementación del acuerdo de paz. Es algo que debe abordarse. Hay una comisión nacional que debe encargarse de abordar estos problemas de seguridad. Lo apoyamos y francamente nos gustaría ver que se haga más para asegurar que haya más seguridad a las personas a nivel local. Y también que quienes son responsables de esos asesinatos, incluyendo a quienes no realizaron propiamente los asesinatos, pero que son los autores intelectuales de esos asesinatos, también sean llevados ante la justicia. The ones who actually carried out the killings, but who are the intellectual authors of the killings, that they are also brought to justice. Muy brevemente, también hemos notado entre los manifestantes una sensación de decepción respecto al proceso de paz. ¿Qué mensaje les enviarías para que tengan esperanza o para que crean que todavía se puede ir por el buen camino? Well, I think the first message is that the peace agreement has improved. Bueno, creo que el primer mensaje sería que el acuerdo de paz ha mejorado la situación. Todavía hay mucho por implementar del acuerdo de paz. No peace agreement anywhere in the world is ever implemented. Ningún acuerdo de paz en ninguna parte del mundo se implementa de la noche a la mañana. Toma tiempo. Algunos de los elementos de este acuerdo de paz se pensaron para ser implementados en un periodo de 15 años. Todavía estamos en el 5º año. Hay partes de la implementación que deben acelerarse. Incentivaremos esa aceleración y seguiremos apoyando y reconociendo lo que ya se ha logrado. Una última pregunta. Usted también es representante especial de derechos humanos. Human Rights Watch ha reportado más de 20 muertes por violencia policial. ¿Cómo se han visto estas protestas en la Unión Europea? ¿Cómo las ha visto usted? Well, we've expressed very grave concern about the killing of unarmed Hemos expresado una gran preocupación por el asesinato de manifestantes desarmados y pacíficos durante el último par de meses. Me ha sorprendido mucho que las personas que han salido a protestar de manera pacífica han recibido disparos y en muchos casos han muerto. Queremos que haya una rendición de cuentas. Hemos hablado con el presidente, hemos hablado con las autoridades policiales sobre la necesidad de investigar plenamente estos sucesos y para que los responsables sean llevados ante la justicia. Muchas gracias, señor Gilmore, por haber estado con nosotros con France 24 y muchas gracias a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y en france24.com.